Hola queridos estudiantes, pues a través de este video vamos a abordar el tema del análisis del discurso desde la perspectiva de Ian Parker, que nos va a delinear que su forma de abordaje de esta forma metodológica para poder analizar las prácticas discursivas lo va a hacer desde una visión Foucaultiana. Es decir, va a retomar la perspectiva del lenguaje, del discurso desde Michel Foucault. Vamos a entender un punto de partida para el abordaje de este análisis del discurso, en donde vamos a considerar una postura postestructuralista en la que va a posibilitar entender que desde la práctica discursiva podemos encontrar ciertas estructuras de significado subyacentes que son de alguna forma estables y que van más allá al individuo. Si bien son una muestra de la subjetividad de las personas, podemos encontrar ciertas constantes estructurales dentro de ese uso del lenguaje o de esta actividad, ¿no?, simbólica que nos permite realizar un análisis de aquello que está dispuesto. Esta forma de poder de realizar análisis del discurso nos posibilita analizar no solamente conversaciones, no solamente textos escritos, sino incluso el análisis de cierta disposición de imágenes que a través de esa manera en que están dispuestas y lo que están mostrando se pueden considerar también como un texto. Entonces, la forma de explicar el abordaje metodológico que propone Ian Parker nos lo va a hacer a través de un ejemplo, de un análisis que él va a realizar respecto a una pasta de dientes infantil. Y a partir de este análisis que él va a realizar, nos va dando una secuencia de pasos de cómo realizar un análisis del discurso, desde, bueno, retomando obviamente con ciertas bases teóricas a la propuesta de Michel Foucault o a la postura de Michel Foucault. Entonces, el primer paso pues va a ser, si es por ejemplo el análisis de una imagen, en este caso desde un empaque dentrífico, poner en texto, en lenguaje escrito, aquello que esté en imágenes, es decir, vamos a hacer una descripción. Tenemos que tener un texto del cual partir y lo tenemos que crear. En este caso, si fuese de una imagen, pues lo primero que tendríamos que hacer es la descripción de esa imagen poniéndolo en escrito, poniéndolo en texto escrito. Posteriormente, vamos a realizar una asociación libre sobre ese fragmento de texto, sobre esa imagen, sobre esa descripción que estemos analizando. Y nos sugiere el autor que esta asociación libre de ideas respecto al texto no lo hagamos de manera aislada. Siempre podemos tener una asociación mucho más rica si esto lo realizamos con más investigadores. De esta manera, pues garantizamos cierta objetividad de aquello que pueda estar dispuesto y aquellos discursos que podríamos ir identificando dentro del texto a analizar. En un tercer paso nos invita a detallar sistemáticamente los objetos que aparecen en el elemento que estamos analizando, ya sea el fragmento de conversación, ya sea una imagen o varias imágenes o aquello que sea el objeto de nuestra investigación. Vamos a detallar sistemáticamente esos objetos. Podríamos poner
separarlo, el texto, o separar eso que está, los elementos de la imagen que se esté analizando por palabras, que podemos buscar las definiciones incluso hasta de diccionario, para poder detallarlos, ¿no? Para poder conceptualizar esos elementos que están dispuestos dentro de aquello que estamos analizando. Y este paso a mí me parece importante porque permite abordar los elementos que componen ya sea la imagen o el texto que estamos analizando desde una herramienta objetiva, como puede ser las definiciones de diccionario de cada elemento, que son propias del lenguaje, por ejemplo, en nuestro caso de la lengua española, ¿no? Entonces podemos echar mano al diccionario y desde ahí detallar sistemáticamente cada elemento, cada palabra, en su significado no subjetivo, sino objetivo del lenguaje, del uso común, del significado de las palabras, para todas las personas, en este caso nosotros que hablamos español, para todas las personas que hablan español en todo el mundo. En un cuarto elemento nos invita a aludir estas formas de habla como objetos de estudio o discursos. Entonces vamos a ir identificando los elementos a los que se está haciendo alusión a través de lo que se está diciendo. Y ahí es donde podemos ir identificando ciertos discursos dispuestos. Es lo que nos va a ir dando cierta pauta para ir separando ciertas maneras de nombrar, ciertas maneras de disponer la imagen o el texto, y de esta manera poder ir pues agrupando ciertos elementos. En un quinto paso nos pide detallar sistemáticamente a los sujetos, los grupos de personas que aparecen dentro del texto, para explorar, dice, el derecho a hablar en el seno de estos discursos, lo que cada persona tiene que decir dentro del marco de las reglas propuestas por el texto. Entonces vamos a detallar a los sujetos, ya no solo a los objetos, sino a los sujetos que estén enunciados o que estén dispuestos dentro del texto o de las imágenes que nosotros pudiéramos analizar a través de esta metodología. En un sexto paso vamos a hacer una, dice, reconstrucción de los derechos y responsabilidades de los sujetos más importantes del texto. ¿Cuál es su rol? ¿Cuáles son sus redes de relaciones que se constituyen a partir de cómo esté dispuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fuera una imagen en donde hay una persona con uniforme de policía, por ejemplo, ¿no? Y pensando una caricatura, ¿no? Donde hay un policía y un ladrón. Bueno, ahí cada uno cumple cierto rol, cierta función, tiene ciertos derechos, ciertas responsabilidades dentro del entramado social, ¿no? que los dispone de cierta forma ante la sociedad. Entonces, esto sería lo que tendríamos que estar describiendo, qué es un policía, ¿no? Cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus derechos, cuál es su función social. Y un ladrón, ¿no? Bueno, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus derechos, cuáles son sus funciones dentro. Y eso es lo que estaríamos detallando. En un paso 7 se van a identificar distintas versiones de mundos sociales que pueden coexistir en el texto. Entonces vamos a tratar de dar cuenta dentro de la realidad social estos mundos que se estarían poniendo a disposición a partir de los sujetos que están descritos en ese texto, ¿no? Y de esos roles que ya describimos, bueno, cómo serían esos mundos sociales para poder identificar ciertas formas de habla o cierta cuestión que se está diciendo a partir de los mundos sociales a los que pertenecen los sujetos del texto. En un paso 8 vamos a especular sobre el mundo en que cada uno de estos patrones atienden a objeciones de instrucciones y reglas culturales, ¿no? Encubiertas detrás de ellas. Entonces ahí nos vamos a poner de relieve la función, ¿no? desde este concepto de
de función que está subyacente y que vamos a develar, pero que de alguna forma pertenecen a ciertas reglas culturales dispuestas y que vamos a develar, ¿no?, a través de esta descripción. Después nos vamos a ir a un noveno paso, en donde vamos a identificar los contrastes entre distintas formas de habla en esta diversidad de discursos que podemos encontrar a partir del análisis de los roles, de las funciones y de las reglas culturales. Vamos a encontrar distintas formas de habla que vamos a contrastar entre ellas, entre aquellos discursos que se sostienen, entre aquellos discursos que se oponen entre sí. En un 10º paso vamos a identificar las ocasiones en que también estas formas de habla se solapan, porque a veces, aunque parecieran ser contradictorias, hay muchos elementos discursivos desde los cuales se van complementando, y entonces vamos a identificar estos elementos que están igual a disposición social, cultural, ¿no?, dentro de los contextos, y que podemos analizar en los textos que estamos investigando. En un paso 11 vamos a hacer comparaciones, dice acá, con otros textos para evaluar la manera en que este habla y se dirige a distintas audiencias. Porque como bien hemos estudiado, depende de un contexto de enunciación, es que los discursos se van a dirigir de cierta u otra forma dependiendo hacia quién van emitidos, ¿no?, hacia qué audiencia va emitido ese discurso. Y entonces vamos a comparar con otros textos similares cómo estos discursos se disponen, ¿no?, dependiendo de la audiencia. Después, en un paso 12, vamos a elegir una terminología adecuada, dice, para nombrar los discursos y organizar de este modo la lectura del texto. Aquí es donde vamos a introducir un marco teórico. Vamos a utilizar palabras dentro de las ciencias sociales dispuestas desde autores en específico que nos permitan nombrar esos discursos que están puestos de manera de sentido común a un lenguaje científico-social. Y entonces eso nos va a permitir nombrar desde alguna postura teórica esos discursos que estamos abordando en nuestro análisis de investigación. En un paso 13, en donde ya tenemos pues esta codificación en el lenguaje de las ciencias sociales, vamos a realizar vamos a continuar el análisis estudiando el dónde y cuándo de la aparición de estos discursos. Podemos hacer ciertos rastreos históricos para poder dar cuenta más o menos del hilo histórico desde el cual han emergido aquellos discursos que nosotros estamos identificando en el análisis que estamos realizando. Entonces ahí vamos a echar mano de ciertos autores, de ciertos historiadores, vamos a tratar de identificar ciertos hilos discursivos. Por ejemplo, si estuviéramos estudiando algún texto feminista, bueno, vamos a ir a la historia del feminismo, vamos a reconstruir, ¿no?, desde dónde fueron emergiendo esa línea o ese concepto que se está planteando del feminismo, desde dónde viene, cuándo fue que se empezó a abordar, por ejemplo, cierto contexto, cierto concepto, ¿no? En un paso 14 vamos a describir la forma en que operan y se han naturalizado ciertas palabras o ciertos hilos discursivos. Cómo es, ya que hicimos ese abordaje en el paso anterior sobre la historización, bueno, ahora vamos a describir la forma en cómo se fue naturalizando, ¿no?, y de manera social se fueron apropiando de tal forma que se fueron incorporando ciertos conceptos o ciertos hilos discursivos, y de forma pues natural, ¿no?, que ahora al convertirse en cierta apropiación social son explicitados, ¿no?, de forma naturalizada, normalizada. En un paso 15 se va a analizar la función de los discursos en la reproducción de las instituciones, qué función cumplen, qué es lo que están sosteniendo, qué es lo que están negándose a partir o se está aceptando a partir de estos discursos que se reproducen dentro del entramado social.
En un paso 16 se van a explorar cómo los discursos se subvierten también al mismo tiempo a estas instituciones. Las subvierten, les dan también identidad, o sea, qué es lo que están sosteniendo, ¿no? A partir de estos discursos explorados, como también al mismo tiempo contravienen cierta parte de la institución. En un paso 17 vamos a ubicar aquellos actores sociales que podrían beneficiarse de que esos discursos o aquellas instituciones también que podrían beneficiarse de esos discursos y aquellos que, dice, los sufren, aquellos a los que a través del sostenimiento de ciertos discursos los mantienen en cierta, a veces incluso marginalidad o les afectan de cierta manera. Y vamos a analizar cómo estos discursos pueden beneficiar o afectar, ¿no?, a ciertos sectores. En un paso 18 vamos a analizar aquellos discursos que apoyan o desacreditan ciertas formas de hablar. Entonces vamos a ubicar de qué manera se da esta aceptación a ciertos hilos discursivos y en qué contextos, ¿no?, de qué forma y en qué elementos o de qué forma se desacreditan también por ciertos intereses, ¿no?, o por ciertos contextos se desacreditan ciertas formas de hablar, ¿no?, o ciertos discursos. En un paso 19 vamos a mostrar los vínculos que puedan haber hacia otros discursos que no están dispuestos con cierto poder hegemónico, sino que están un poco hacia subyugados, ¿no?, al discurso poderoso o al discurso que está fuerte, y cómo estos discursos que son hegemónicos, que gozan de cierto poderío, se relacionan con otros que gozan de menor poder, dice acá, pero que están deseosos de poder, que están deseosos de emerger. En un paso 20 vamos a analizar cómo se reproducen o retan ciertas concepciones dominantes, así como lo que pueden cambiar y las posibilidades que brindan. Entonces, cómo a través de reproducción de ciertos discursos, de ciertas concepciones que pueden estar presentes entre los círculos discursivos, pueden retar y cuestionar, ¿no?, a ciertas reproducciones dominantes dentro de nuestra sociedad, para poder ubicar también elementos de cambio, ¿no?, y de las posibilidades que se pueden brindar en la transformación social. Y entonces, en esta última idea, pues, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del feminismo, se puede ubicar, ¿no?, por ejemplo, este discurso falocéntrico que es reproducido y hacer el análisis respecto al discurso feminista, en donde de alguna forma incluso puede haber dentro de ciertos manifiestos feministas, ver si hay elementos reproductores del discurso falocéntrico o los retos, ¿no?, la confrontación que hay hacia esta postura falocéntrica. Entonces analizamos, ¿no?, cómo desde el discurso feminista se pueden retar estas concepciones dominantes, cómo a través de esos discursos hay elementos que se pueden cambiar de esa reproducción del discurso dominante, del falocéntrico en nuestro ejemplo, y las posibilidades que, por ejemplo, el discurso feminista podría abrir para esta transformación social. Entonces, podemos en este último paso, pues, hacer un análisis muy, muy rico, por ejemplo, ¿no?, de esta temática y de cualquier otra que sea de nuestro interés. Y entonces, bueno, estos son los pasos sugeridos por Ian Parker para analizar de una forma, dice él,
pues desde la subjetividad, porque tiene que ver con el interés del autor y cierta postura del investigador, ¿no? del autor que está investigando. Sin embargo, nos brinda ciertos elementos de objetividad a través del análisis, pues, de ciertas estructuras sociales en las que habitamos y que de alguna manera muestran cierta estabilidad para poder analizar ciertos elementos de la realidad discursiva que sea de nuestro interés. Dice la CAP, hay disciplinas como la sociología, la historia, la antropología, o sea, hay diversas disciplinas desde las cuales podemos echar mano para el análisis del discurso y obviamente pues también la psicología. Finalmente, nuestro texto pues, nos habla acerca de los límites, las críticas que puede haber hacia este tipo de investigación o esta reconstrucción a través de la investigación cualitativa, desde el análisis del discurso, pues tiene limitantes y ha sufrido grandes críticas, sobre todo por no obedecer, ¿no?, a este paradigma dominante cuantitativo en donde se garantice la objetividad. Pero pues no hay nada más propio de lo humano y de lo social que justamente la vida subjetiva. Y es imposible escapar a ella, ¿no?, a la subjetividad humana, a la subjetividad discursiva. Sin embargo, a pesar de estas limitantes y estas críticas, ciertamente la disposición del análisis del discurso a través de ciertos pasos en donde se echa en mano no solamente de una perspectiva del investigador, sino del lenguaje convenido, del lenguaje incluso definido conceptualmente desde la Real Academia, ¿no?, del uso de la lengua, desde ciertos teóricos que ofrecen ciertos marcos de referencia conceptuales que nos ayudan a nombrar la realidad, a categorizarla de una forma objetiva, y que el discurso está ahí dispuesto para quien quiera venir a mirarle y a analizarle, seguramente encontraremos ciertos elementos en común y seguramente habrán desde la perspectiva de algún otro analizador nuevos elementos o elementos emergentes que pudieron pasar desapercibidos por quien hizo, por ejemplo, el primer análisis de cierto texto. Y podemos llegar a sumar, ¿no?, o a profundizar mucho más en el análisis de un texto a partir, pues quizás, de otros que pudieran o quisieran retomar un análisis de este tipo. No es posible agotarlo, no es posible agotar la realidad. Seguramente y siempre encontraremos más elementos y eso pues forma parte de los límites del análisis del discurso. Tampoco es posible analizar grandes fragmentos de forma meticulosa, se vuelve una tarea inacabable. Ciertamente se tienen que hacer cortes y estas pues son ciertas limitantes que se tienen en la práctica y en la ejecución de este tipo de metodología para pues el analizar cierto fragmento de la realidad. Bueno, espero este video sirva para ampliar su comprensión de esta propuesta de Ian Parker. Cuídense mucho, cuiden a sus familias. Nos vemos pronto.